¿Qué pasaría si les dijera que la verdadera felicidad se encuentra no en la ceguera, sino en la elección consciente de la niebla? Que la ignorancia no es una falta, sino un escudo necesario contra la desintegración del alma. Hoy no examinaremos la alegría de la visión, sino la terrorífica verdad de su precio. Pues existe, mis estimados, un abismo más frío que el espacio exterior, y ese abismo se abre a los pies de aquellos pocos elegidos, o malditos, que poseen el funesto don de percibir lo invisible. Permítanme comenzar con un escalofrío. La humanidad se divide en dos categorías. Están aquellos que transitan la vida arrastrando los pies sobre el pavimento de lo tangible, reconfortados por las narrativas simples, las luces brillantes y el eco predecible de sus propias rutinas. Ellos son la mayoría. Viven en un mundo de superficies, donde la causa y el efecto son mecánicos y lo inexplicable es simplemente una tarea pendiente para la ciencia. Su ceguera es su salvación, una manta de terciopelo que amortigua el ruido de las verdades que acechan bajo el suelo. Y luego estamos nosotros, los que hemos levantado el velo, aunque solo sea por un instante fugaz y terrible, nosotros, que hemos sentido la corriente subterránea del otro mundo, del mundo de las motivaciones ocultas, de la geometría esquelética de la realidad, de la lógica que opera más allá de la moral simple y el confort social. Esta visión, este discernimiento agudo, que rompe la ilusión de la estabilidad, no es un regalo, es una enfermedad mental disfrazada de sabiduría. Es, inexorablemente, el precio de ver lo invisible en este mundo. Cuando hablamos de lo invisible, no me refiero a espectros o fantasmas, aunque lo macabro a menudo sea su manifestación superficial. Me refiero a la estructura ósea de la existencia, la verdad psicológica que subyace a cada gesto, la intención nefasta que se esconde detrás de la sonrisa más brillante, el patrón fatalista que dirige el destino del hombre y la profunda e ineludible soledad inherente a la conciencia. Ver lo invisible es comprender que el caos es la regla y el orden, la más frágil de las excepciones. Es la maldición del analista, del genio, del poeta que siente más de lo que puede soportar. Es la intuición llevada al extremo patológico. El hombre común vive felizmente engañado por la sencillez de su propia percepción, atribuyendo a la casualidad lo que es destino y a la bondad lo que es conveniencia. Pero aquel que ha cruzado el umbral, aquel que ha sentido el pulso irregular del universo, no puede volver atrás. Su mente se convierte en un laberinto de espejos rotos, donde cada reflejo revela una capa más profunda de putrefacción o de belleza insoportable. Este nivel de sensibilidad extrema, esta capacidad de decodificar el susurro de la psique colectiva, ¿no es acaso la definición de la alienación? La sociedad, esa entidad superficial y temblorosa, tolera la inteligencia siempre y cuando ésta se doblegue ante sus dogmas. Pero en cuanto el intelecto se vuelve demasiado penetrante, demasiado capaz de desmantelar las ilusiones colectivas, la sociedad lo etiqueta y lo exilia, lo llama excéntrico, lo llama loco, lo confina al ático de la conciencia, al rincón de la melancolía incurable, porque la verdad desvestida es contagiosa, y la masa prefiere la fiebre tibia de la mentira. Nuestro viaje en este prolongado análisis no será hacia lo fantasmal, sino hacia lo real, hacia ese horror frío y lógico que solo se revela cuando uno tiene la temeridad de mirar directamente al corazón del hombre. Analizaremos por qué el genio y la locura comparten el mismo catre, por qué la sensibilidad extrema se paga con la soledad y, en última instancia, con la ruina personal. ¿Están dispuestos a pagar este precio solo por el privilegio de entender la penumbra? Si la respuesta es afirmativa, sigan conmigo, porque acabamos de dar el primer paso hacia el lostrum interior. Hemos descendido. Entonces, ahora, mientras la bruma se espesa a nuestro alrededor, es imperativo que disecemos la anatomía de esta visión que llamamos maldición. El don de ver lo invisible no se manifiesta como una epifanía radiante, sino como una lenta y corrosiva intoxicación. Es como beber de un cáliz que promete néctar y solo entrega ácido concentrado, quemando las membranas del confort psicológico. El primer pago que exige esta penetración visual es la destrucción de la fe en la superficie. Para la mayoría, las palabras son contenedores de significado. Un rostro que sonríe es un rostro feliz. Para nosotros, las palabras son meros sonidos huecos, y la sonrisa, una máscara tensada sobre el hueso de la verdadera intención. Vemos los hilos del titiritero, la maquinaria burda y a menudo cruel que mueve a aquellos que nos rodean. La hipocresía deja de ser un fallo moral distante
para convertirse en una ley fundamental de la interacción humana. Esta clarividencia social es agotadora. Uno ya no puede disfrutar de la compañía, sino que debe analizarla, desentrañarla, prever su inevitable traición o su colapso. ¿Cómo se puede amar verdaderamente lo que se ha visto con tanta claridad, despojado de su ilusorio e inocente envoltorio? Este desvelo constante nos arroja a un pozo de soledad abismal. La comunión se vuelve imposible. Mientras los demás chapotean en las aguas poco profundas de la conversación trivial, el clima, el comercio, el último escándalo, el vidente está sumergido en las profundidades telúricas de la existencia, el pavor a la muerte sin sentido, la caducidad inevitable de toda belleza, la geometría de la angustia que une a toda la vida consciente. No hay puente que cruce este abismo. El individuo que ve lo invisible está condenado a la autoconversa, a la resonancia de su propia mente, que es el eco más frío y aterrador. El dolor de esta visión se intensifica porque el vidente se vuelve alérgico a la entropía que rige la vida diaria. Observamos cómo la ineficacia, la mediocridad y la estupidez casual se premian, mientras que la excelencia y la verdad son a menudo castigadas o ignoradas. Es el tormento del orden mental enfrentado al caos fáctico. La mente, entrenada para buscar patrones, para imponer una lógica rigurosa seomo, la que se requiere para resolver los más impenetrables enigmas, o para componer una estrofa perfecta, se enfrenta a un universo que opera bajo una lógica demente y caprichosa. Este choque constante entre la expectativa de orden y la realidad del desorden es lo que consume la cordura. El insomnio, ese compañero fiel de la mente hiperactiva, se convierte en un símbolo físico del precio. ¿Cómo puede dormir quien sabe que la oscuridad es solo la ausencia de luz, pero no la ausencia de peligro o de pensamiento? En las horas muertas, cuando el resto del mundo se entrega al narcótico de la inconsciencia, el vidente está más despierto, su mente un tribunal donde se juzgan las faltas del día, donde se anticipan los desastres del mañana y donde se examinan las fallas estructurales del pasado. No es un descanso, sino una vigilia obligatoria, una tortura silenciosa. Y en este proceso de desintegración, la visión comienza a tornarse macabra. No porque el vidente se lo proponga, sino porque, al quitar las capas de barniz social, lo que queda es la cruda, pulposa y a menudo pútrida realidad. Ver lo invisible significa reconocer la fragilidad de la carne, la inminencia del gusano, la vacuidad del prestigio terrenal. Todo se reduce a polvo y a la certeza de que el tiempo es solo la cuenta regresiva hacia el fin de toda percepción. Aquellos que ven, no ven solo la belleza oculta, sino también la podredumbre garantizada. Este conocimiento es un peso insoportable sobre el pecho, un cuervo posado que nunca deja de graznar su única palabra nunca más. Y si no aprendemos a manejar esta carga, el lostrum de nuestra propia mente nos engullirá, transformando el don en un certificado de locura existencial. La pregunta que surge entonces, en el centro de esta vorágine, es: ¿cómo se puede sobrevivir a la verdad sin convertirse en su víctima más patética? Sobrevivir a la verdad es el arte supremo de la conciencia, pero ¿cómo se silencia un corazón que late al ritmo del terror que ha descubierto? La verdad, una vez percibida, opera en el espíritu como una toxina lenta y persistente. Convierte la cautela en paranoia, la reflexión en obsesión y la empatía en una carga insoportable. Este es el punto crucial donde el vidente se enfrenta a la elección más desgarradora: a sucumbir a la desesperación o intentar, fútilmente, comunicarse. El vidente, cargado con el conocimiento de las grietas estructurales del mundo, siente la imperiosa necesidad de alertar, de compartir el escalofrío que recorre su espina dorsal. Pero cada intento de comunicación es un fracaso estrepitoso. La persona promedio no desea ser perturbada en su sueño dogmático. La verdad profunda no es bienvenida en las tertulias de café. Cuando el vidente habla del patrón de colapso, de la farsa de la moralidad o de la vacuidad del progreso material, es recibido con miradas de conmiseración o de abierta hostilidad. ¿Acaso no es más fácil declarar loco a quien ve lo que el resto prefiere ignorar que aceptar la aterradora validez de su visión? Aquí es donde la alienación se solidifica en exilio. El vidente se da cuenta de que su idioma, el lenguaje de la profundidad y la complejidad, es incomprensible para la multitud, cuyo léxico está diseñado para la comodidad y no para la revelación. Sus palabras cuelgan en el aire como partículas de ceniza, inodoras e invisibles para aquellos que solo respiran el aire viciado de la superficialidad. Este aislamiento lingüístico es el tercer pago del precio de ver lo invisible.
es la certeza de que uno debe caminar solo, con el mapa del infierno en la mano y sin nadie con quien compartir las coordenadas. No obstante, en medio de esta desolación analítica, surge una necesidad aún más oscura, la de encontrar a otros. El alma del vidente, a pesar de su hipersensibilidad al engaño, sigue siendo humana y anhela la resonancia. Buscamos aquellos pequeños faros de lucidez en la vasta oscuridad, aquellos con quienes se pueda compartir una mirada que diga: yo también he visto el corazón delator bajo las tablas del piso An. Es un juego peligroso, este escrutinio de los ojos ajenos, pues a menudo, detrás del destello de inteligencia que buscamos, solo encontramos otra capa de la misma ceguera o, peor aún, una simulación aún más sofisticada de la visión. Este camino, mis compañeros de vigilia, es tortuoso y solitario. Si han llegado hasta este punto de nuestro análisis, es porque sienten la punzada de esta verdad en sus propias almas. Si este descenso a la anatomía de la percepción les ha resonado, si se encuentran a sí mismos asintiendo en la penumbra, reconociendo la sombra que hemos descrito, entonces les insto a dar un pequeño, pero significativo, paso en el reconocimiento de nuestra hermandad. Si se sienten presos en esta misma tejedura de misterio y han experimentado la soledad que trae consigo el discernimiento, no permitan que este eco se pierda en el vacío. Únanse a nosotros. Suscríbanse a este canal, dejen su huella en el rastro de la noche y den un me gusta a esta reflexión para que otros, vagando en la oscuridad de su propia mente, puedan encontrar esta luz melancólica. Pero volvamos a la carga que nos consume. El corazón delator no es solo la verdad que reside en el otro, es la verdad que anida en nuestro propio pecho. El vidente, al ver el patrón de la hipocresía en el mundo, se ve obligado a enfrentarlo en sí mismo. El precio de la visión es la auto-evaluation perpetua, el desmantelamiento de las propias autoilusiones. Y este es quizás el aspecto más terrorífico. Al ver lo invisible implica darse cuenta de que somos tan susceptibles a la podredumbre, tan propensos a la mentira, como aquellos a quienes despreciamos por su ceguera. El corazón delator, en última instancia, siempre es el nuestro, palpitando con la culpa de la conciencia recién adquirida. El autoconocimiento, esa espada de doble filo forjada en las llamas de la introspección, nos introduce ahora en el enigma central de la visión. ¿Es el don de ver lo invisible una herramienta de poder o un catalizador de la locura? La sociedad, en su ingenua adoración de la funcionalidad, suele celebrar la visión aguda solo cuando sirve a propósitos pragmáticos, el detective que resuelve el crimen inescrutable, el inversor que anticipa la caída del mercado, el científico que desvela la ley oculta de la naturaleza. En estos casos, la capacidad de ver el patrón invisible se monetiza, se honra y se protege. Pero noten bien el límite, el momento en que esta visión se desvía de lo útil para adentrarse en lo existencial. En lo puramente filosófico, la recompensa se retira y es sustituida por el estigma. El verdadero enigma radica en que la visión profunda, la que desmantela las convenciones de manera fundamental, nunca puede ser completamente práctica. Es un veneno que, si bien permite diagnosticar la enfermedad del espíritu humano, no ofrece la cura. El vidente se convierte en el profeta que anuncia la catástrofe, no en el constructor que la evita. Y este conocimiento de la inevitabilidad, este fatalismo lúcido, es el componente más corrosivo del precio. Exploremos el concepto de la realidad alterna del vidente. Mientras el mundo acepta el tiempo como una flecha lineal, el que ve lo invisible percibe el tiempo como una red de causas y efectos superpuestos. El pasado nunca está muerto, es un fantasma activo que moldea cada instante presente. El futuro no es incierto, está prescrito en las debilidades y las decisiones de hoy. El vidente se convierte en un espectador trágico que observa a los actores moverse hacia su ruina sin poder alterar el libreto que ya ha descifrado. Esta precognición psicológica, esta certeza sobre el fracaso inherente a los sistemas y a los corazones humanos, paraliza la voluntad de actuar. ¿Para qué esforzarse en construir lo que inevitablemente se desmoronará? Este estado mental nos lleva a desafiar las percepciones obvias del espectador. El optimismo no es una virtud, es una deficiencia cognitiva, una incapacidad de procesar la densidad de la evidencia negativa. La moralidad no es una ley divina, es una estructura social diseñada para la máxima comodidad de la mayoría, y por lo tanto, inherentemente injusta para el individuo que opera fuera de la norma. El precio de ver lo invisible es el abandono de la esperanza, no por cinismo fácil, sino por una deducción lógica rigurosa. Pero el enigma
no termina aquí. ¿Qué sucede cuando el vidente intenta cerrar los ojos? El cerebro humano, una vez que ha construido un patrón de alta complejidad, se resiste a la simplificación. El intento de regresar a la ignorancia es un tormento. Es como intentar olvidar el rostro de un ser querido que ha muerto. Cuanto más se fuerza el olvido, más vívida se vuelve la memoria. El vidente, atormentado por su propia lucidez, recurre a menudo a paliativos peligrosos, el exceso de estimulación intelectual para distraerse de la verdad existencial, o, en el peor de los casos, los narcóticos que prometen una niebla temporal. Pero ni la distracción ni la intoxicación son refugios permanentes. La visión es el parásito que se alimenta de la conciencia y siempre exige su cuota. El enigma, en resumen, es que la máxima percepción no conduce a la liberación, sino a la esclavitud. Nos volvemos esclavos de un mundo que, aunque invisible para otros, es terriblemente real para nosotros. Estamos atados a las cadenas de una verdad que el resto de la humanidad tiene el privilegio de ignorar. Y al igual que los personajes de mis más sombríos relatos, nos encontramos atrapados en un mausoleo mental, sabiendo exactamente cómo y cuándo será nuestro final, pero incapaces de escapar de la lógica de nuestra propia prisión. Si la visión profunda es una prisión, el clímax de nuestro tormento reside en la aceptación fatalista de nuestra condena. Hemos desmantelado la ilusión, hemos soportado la soledad y hemos comprendido el enigma de nuestra inutilidad funcional. Ahora llegamos al punto álgido, donde el alma del vidente se quiebra, no por debilidad, sino por una sobrecarga de significado. El verdadero clímax del Cuervo no es una explosión dramática, sino un frío reconocimiento metafísico. Es la comprensión de que el universo no nos teme, no nos odia, simplemente es indiferente. La capacidad de ver lo invisible nos permite percibir la inmensidad y la crueldad del cosmos, no como una fuerza maligna, sino como una máquina sin alma que tritura el sentido y la individualidad con una eficiencia impecable. El horror final no es el castigo, sino la irrelevancia. Aquí es donde la síntesis de las ideas se vuelve más poderosa. El precio de ver lo invisible se paga con la moneda de la deshumanización. Al percibir los hilos, dejamos de ver a los individuos como seres únicos y los vemos como meras manifestaciones de arquetipos, como piezas intercambiables en un vasto y repetitivo drama. La emoción se filtra a través del tamiz del análisis, y lo que queda es una apreciación intelectual de la tragedia, pero una incapacidad creciente para sentirla. Esta frialdad emocional, nacida de la necesidad de supervivencia intelectual, nos separa de la fuente misma de la vida que intentamos comprender. Nos volvemos observadores en lugar de participantes, fantasmas en nuestro propio funeral. El lenguaje, en este punto, debe volverse vibrante y cargado de significado, pues estamos al borde de la revelación definitiva. El único refugio para el vidente no es la ceguera autoimpuesta ni la locura completa, sino la estética del horror. El vidente, al darse cuenta de que no puede alterar la realidad, se dedica a cartografiarla. Si el mundo es un lugar de terror lógico, entonces la única respuesta digna es transformar ese terror en arte, en filosofía, en una crónica de la podredumbre. La belleza que el vidente busca ya no se encuentra en la armonía o la luz, sino en la perfecta simetría del colapso, en la lógica implacable del deterioro. El clímax es la conversión de la angustia personal en una obra maestra universal. El vidente no puede salvar al mundo de su destino, pero puede registrar el evento con una lucidez tan aterradora que el registro mismo adquiere una permanencia que la realidad efímera no posee. Piensen en el artista, en el escritor, en el pensador que es capaz de destilar la esencia del pavor humano. Su obra no es una solución, sino un espejo impecable que muestra la verdad desnuda. Es en este acto de creación, de transmutación alquímica del sufrimiento en forma, donde se encuentra la única justificación para el don. Es un grito en la noche que no pide ayuda, sino que simplemente atestigua la oscuridad. El precio final se revela en este acto. La vida del vidente se consume en la creación, como una vela que arde intensamente para iluminar las sombras que ha descubierto. Pero esta iluminación es para los demás. Para el vidente, solo queda el rescoldo de la visión, el eco del terror y la certeza de que, aunque haya creado algo sublime a partir de su dolor, el don sigue siendo una condena. La única forma de escapar es sumergirse por completo en el abismo, volviéndose uno con el patrón que se observa. Es el abrazo frío de la lucidez total. Hemos viajado a través de las profundidades de la visión,
desde el gancho perturbador hasta el clímax de la aceptación estética. Ahora debemos cerrar el círculo, no con una solución fácil, que sería una burla a la seriedad de nuestro análisis, sino con una conclusión filosófica que solidifique el legado de este tormento, que hemos aprendido al pagar el precio de ver lo invisible. Aprendimos que la lucidez es una carga, no una bendición mundana, que la soledad es la condición necesaria para la profundidad, y que la única forma de trascender el dolor de la verdad es transformándolo en una forma de belleza, aunque esta belleza sea macabra, melancólica o, peor aún, incomprensible para la mayoría. La visión profunda cambia al vidente irrevocablemente. Uno ya no puede disfrutar de las trivialidades. Los pequeños placeres parecen meros sedantes. La vida se convierte en una sala de disección, donde cada evento es analizado y cada persona una víctima o un verdugo en potencia, pero nunca un simple compañero. La lección final es sobre el poder y la impotencia. El vidente tiene el poder de comprender las leyes ocultas del universo, pero es totalmente impotente para cambiarlas. Esta dicotomía es la fuente de la melancolía incurable que acompaña a todo gran pensador o artista. El verdadero legado, por lo tanto, no es la felicidad, sino la permanencia de la obra que testifica el horror. El vidente deja atrás no un rastro de alegría, sino una advertencia, una cripta literaria o artística que sigue susurrando la verdad mucho, después de que su corazón atormentado haya dejado de latir. Para aquellos de ustedes que han caminado a mi lado, a través de esta oscuridad, que han sentido el frío del discernimiento en su propia sangre, les ofrezco una verdad final, tan dura como el mármol de una tumba. La verdadera paz no se encuentra al ver menos, sino al aceptar que el dolor de la visión es la única prueba de que uno ha vivido una vida de profundidad genuina. Rechacen la tentación de la ceguera autoimpuesta. Abracen el manto de la melancolía, pues es el uniforme de la conciencia. Si sienten que la resonancia de estas palabras es demasiado fuerte para ser ignorada, si la verdad les ha agarrado por la garganta y se niega a soltarlos, entonces no permitan que el silencio se trague este diálogo. Compartan este análisis con aquellos pocos que creen que también ven la sombra. Dejen sus reflexiones más oscuras en los comentarios. Muestren su propia cartografía del abismo. Que la verdad invisible se propague, no como una enfermedad, sino como una antorcha, fría y eterna. La vida del vidente es un requiem constante, una nota sostenida de soledad y lucidez. Al final, no importa si el mundo los llama locos, siempre y cuando su propia alma sepa que han visto, y que esa visión, aunque haya costado todo, fue la única vida digna de ser vivida. Recuerden esto: aquellos que eligen la ceguera vivirán en paz, pero solo aquellos que elijan ver, sabrán que la paz es el más cruel de los autoengaños, y en la hora final, la verdad, y no el consuelo, será la única compañía que merezcan.